¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Estamos con el ex profesor de radioterapia oncológica, el profesor doctor Aldo Quarnetti, que además es un gran y querido amigo, a quien agradecemos desde ya la participación en este curso. Y la idea de la charla de hoy es hablar un poco con Aldo acerca de la radioterapia y las indicaciones de la radioterapia. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto y bueno, digo, encantado de participar y de poder contribuir a esclarecer un poco más el tema. Impecable. Aldo, te queríamos comenzar preguntando un poco que nos comentaras algo acerca del rol de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama. Bueno, primero me gustaría definir qué es la radioterapia, básicamente, y sus aspectos más usados. La radioterapia es un tratamiento fundamentalmente que se utiliza desde el punto de vista locorregional, que utiliza radiación electromagnética, fotones y también electrones. Hay otras formas también más sofisticadas, como los protones y demás, pero no aplican en este caso para su utilización de manera frecuente en el tratamiento del cáncer de mama. También obviamente que trata patología benigna, inclusive trastornos funcionales como pueden ser temblores, parkinsonismo, neuralgias del trigémino. O sea, su utilización es vasta. En el tratamiento del cáncer de mama, saliendo de lo que es la enfermedad metastásica, tiene fundamentalmente un criterio de utilización locorregional, buscando disminuir el riesgo de recurrencia de la lesión, tanto a nivel local, a nivel de la mama, como a nivel regional, con el objetivo de tratar la enfermedad subclínica. Perfecto. O sea que tendría indicación fundamentalmente después de la cirugía. Sí, si hacemos un poco de historia reciente, de los últimos 12 años aproximadamente, hay distintos estudios, metaanálisis muy claros que salieron publicados en el año 2011 del Early Breast Cooperative Trials Group, que mostraban el beneficio del tratamiento de radioterapia a nivel de la mama en la cirugía conservadora, disminuyendo aproximadamente del 34-35% de recurrencias eh, locales, locorregionales, a la mitad, dependiendo obviamente también de las características de las lesiones, ya sea desde el punto de vista histológico, de su grado histológico, de la invasión perineural, de la invasión linfovascular, pero es notorio que cuanto más factores de riesgo histológicos se presenten o el propio comportamiento de la lesión o el compromiso ganglionar, mayor es la utilidad del tratamiento de radioterapia. Más tarde, por el año 2014, el mismo grupo analiza y ya discrimina más los aspectos que tienen que ver con el valor de la irradiación ganglionar, separando el valor de la radioterapia, que era muy discutido entonces cuando era entre 1 y 3 ganglios, y más de 3 ganglios. Cuando había más de 3 ganglios nadie discutía su valor en su beneficio a nivel de la axila, pero era muy discutido el valor entre 1 y 3 ganglios. Eso queda zanjado en ese momento, en el 2014, a través de ese
metaanálisis. Y bueno, después ya vinieron estudios muy removedores como el Z11, que también tuvo sus discusiones. Recordamos que eran para lesiones T1, T2, con uno o dos ganglios determinados por centinela como ganglios comprometidos, y allí el abordaje tenía más que ver con cuál era el beneficio, si había una necesidad de cubrir todas las áreas ganglionares o de realizar una linfadenectomía. Y ahí, a través de los campos tangentes, fundamentalmente, que era lo que se valoraba, se observó que con la cobertura de los campos tangentes de la axila, los resultados entre ir un vaciamiento ganglionar axilar dentro de determinados grupos que estaban bien definidos, los resultados eran comparables. Allí igual hubo algunas controversias, porque un 20% aproximadamente de los pacientes habían violado los tipos de irradiación que se hacían, pero fue un estudio que realmente fue removedor. Después vino el estudio Amaros, que fue un estudio también de no inferioridad, que tenía la particularidad de que la radioterapia que se realizaba ya tomaba los distintos niveles ganglionares, irradiaba a nivel axilo-supraclavicular específicamente, y además la axila. Fue un estudio de no inferioridad con resultados que mostraron una tasa de recurrencia que estaba en el 2% para la linfadenectomía y de un 4% para aquellos pacientes que habían sido tratados con radioterapia, con el beneficio que sí determinaba la menor incidencia de linfedema en estos pacientes. Después se empieza a preguntar, esto empieza a contestar también, que en determinados grupos de pacientes sí era necesario lo que era la irradiación de las distintas cadenas ganglionares. Y el cuestionamiento también, ¿qué podía pasar en aquellos grupos que los ganglios podían ser negativos y si existía un beneficio en algún grupo de pacientes con ganglios negativos? Allí apareció básicamente los ensayos del MA20 canadienses, que mostraban que en tumores con un perfil agresivo, 2 centímetros, pero con grado histológico elevado, invasión perineural, linfovascular, etcétera, etcétera, o tumores voluminosos de 5 centímetros, existía un beneficio en la recurrencia locorregional en estos pacientes. Esto también, otros estudios de la EORTC, creo, si mal no recuerdo, el 22922, que mostraba el mismo beneficio, sin un beneficio sustantivo en lo que era la sobrevida de los pacientes, pero sí una disminución del riesgo de mortalidad. Recordemos que los primeros estudios a los que hoy hice referencia, del 2011, mostraban un beneficio absoluto en la sobrevida, discreto, porque era de un 4, un 5% a 20 años. O sea que, a manera de un breve resumen, digamos, la radioterapia va a ser un tratamiento locorregional complementario a la cirugía que se debería aplicar después, siempre aplicado sobre la mama en la cirugía conservadora, justamente para evitar la recidiva y
y la recaída locorregional y eventualmente en la axila, dependiendo del grado histológico, del compromiso axilar o no. Exactamente, esa es Perfecto. la idea. Yo creo que también en estas decisiones hay que mirar la enfermedad también en su genio biológico, ¿no? Es decir, creo que tenemos que pensarla de esa manera, porque no solamente es el número de ganglios, sino el perfil que puede tener una enfermedad. eh, yo creo que la mirada, sobre todo, digo, es muy clara en los pacientes con ganglios negativos y un perfil agresivo de enfermedad que debe ser contemplado en la estrategia, evaluado si ese paciente requiere o no tratamiento de radioterapia complementaria, ¿no? Perfecto. Y el beneficio de realizar radioterapia axilar versus una linfadenectomía o un vaciamiento axilar quirúrgico sería una menor morbilidad locorregional, Totalmente, totalmente. con los Digo, mismos porcentajes de éxito, digamos. exactamente. Eh, eh, También hay que tener claro que esto es para cuando no existe un volumen lesional importante de la axila, Claro, porque si en esa axila tenemos más de 3 o 4 ganglios comprometidos, ustedes van, realizan un vaciamiento, si en ese vaciamiento aparece una enfermedad masiva de la axila, con ruptura capsular, con conglomerados, bueno, yo creo que en esa situación es mandatorio el tratamiento de radioterapia con criterio adyuvante y más allá del riesgo que puede tener un paciente de linfedema, que eso lo podemos manejar distinto cuando la carga tumoral es baja, como lo mostraban básicamente el estudio Amaros, ¿no? Que la diferencia cuando uno puede hacer un tratamiento de radioterapia versus la linfadenectomía era prácticamente el riesgo de sufrir linfedema bajaba a la mitad. claro. Una pregunta, Aldo. Nosotros desde el punto de vista quirúrgico, digamos, si bien es una decisión que se debe tomar en conjunto con el oncólogo radioterapeuta, con el oncólogo médico, ¿qué información tenemos que manejar al momento de decirle a la paciente que se va a realizar una terapia adyuvante luego de la cirugía en cuanto a las eventuales secuelas, por decirlo de alguna manera, o comorbilidades del tratamiento y el número de sesiones? Bueno, aquí tenemos dos elementos distintos, ¿no? Eh, Todos los tratamientos de radioterapia, cuando se realizan, tienen un riesgo de efectos secundarios. Las técnicas que se utilizan en este momento, técnicas mucho más sofisticadas de las que se utilizaban antes, permiten una distribución de dosis mucho más adecuada, cuidada. Esto limita mucho la presencia de efectos secundarios. Quiere decir que es Eh, más dirigida, digamos, y por eso siempre destacamos la importancia de, durante la cirugía, la colocación de los clips como un teleobjetivo, Totalmente. digamos, para el radioterapeuta. Sí, a Perfecto. ver, vamos de pronto al tema de los fraccionamientos, porque es también explicativo de por qué se hacen y es un buen ejemplo para poder mirar efectos secundarios. Nosotros estuvimos siempre asociados a tratamientos largos de radioterapia, de 1 mes y medio, con fraccionamientos de 200 centígrados de día, entre 46 y 50 Gray, más una dosis de sobreimpresión de 1600 a 1800 centígrados. Esos tratamientos
ya desde hace años han sido reemplazados en determinado tipo de pacientes asociados a la cirugía conservadora, básicamente. Los protocolos que se utilizan hoy de 15 o 16 fracciones, nosotros el que más comúnmente utilizamos es el protocolo de Whelan con 16 fracciones de 266 centigrade. Esto nos permite hacer el tratamiento en pocas semanas y está bien demostrado que la tolerancia es mejor siempre y cuando uno tenga el cuidado de lograr la distribución de dosis adecuada, cumpliendo las restricciones que implican este tipo de tratamiento en cuanto a la homogeneidad de la distribución de dosis. Hay muchas maneras de hacerlo, utilizando cuñas físicas, dinámicas, arcos, en fin, hay muchas maneras de lograr una distribución que sea la que permita una homogeneidad de dosis que además limite lo que nosotros llamamos también los puntos calientes, que eso va a contribuir a disminuir la morbilidad, sobre todo la morbilidad tardía en estos pacientes. Es muy frecuente que nosotros le informemos al paciente de que durante el tratamiento es probable que a partir de la segunda, tercera semana de tratamiento, ya sea en la piel, se puede haber un enrojecimiento, puede haber molestias, pequeños dolores, fenómenos inflamatorios que son totalmente manejables. Los trastornos, digamos, que más nos preocupan pueden ser los trastornos tardíos, cierta fibrosis que puede existir. Ya no vemos telangiectasias, que era un elemento que ocurría con las técnicas anteriores. Hoy también hay grupos que han propuesto tratamientos de radioterapia de una semana. El Fast Forward, por ejemplo, es un formato de tratamiento de radioterapia de una semana, con dosis claramente más altas, pero que desde el punto de vista radiobiológico son bastante comparables. Los resultados de estos tratamientos en cuanto al control de la enfermedad han sido bien comparables con respecto a estos hipofraccionamientos o a los fraccionamientos más convencionales, pero todavía presentan algún elemento más de morbilidad tardía, no muy importante, pero sí existe. Pero requiere una tecnología muy adecuada para la realización de estos tratamientos. Entonces, en líneas generales, le podemos decir a la paciente que se va a realizar la radioterapia, digamos, una vez al día durante unas 3 a 4 semanas y que lo más esperable son los efectos locorregionales, una radiodermitis, etcétera, que se llevan bastante bien. No se le va a caer el pelo, no va a tener náuseas, vómitos. No, por supuesto, digo, no, es así y el manejo es un manejo muy, muy sencillo de lo que son las complicaciones agudas de estos pacientes, y hoy ya no vemos estas complicaciones tardías que no es que nos sucedan, pero suceden en un nivel muy bajo. El otro punto que es importante es si existe algún grupo de pacientes que hoy podamos evitar hacerle tratamiento de radioterapia luego de cirugía conservadora. Y esto, hay propuestas, hay algún trabajo también en grupos mayores de 65 años,
con un perfil benevolente de la enfermedad, con receptores hormonales positivos, con lesiones pequeñas, que podría plantearse, ya que el índice de recurrencias es muy bajo, no realizar tratamiento de radioterapia. Cuando se hicieron los estudios comparativos, se vio que si bien en función del bajo riesgo de recurrencia que puede tener una paciente de este tipo, con estas características, de cualquier manera, cuando se compara con el tratamiento de radioterapia realizado, el riesgo de recurrencia con el tratamiento de radioterapia es menor. Otro punto que también es un elemento de discusión es boost sí, boost no. Esto es sobre impresión sobre el lecho lesional o no, que ustedes ya desde hace muchos años lo marcan con clips. Uh-huh. Y eso es un elemento muy orientador. El beneficio del boost está claramente establecido en la mujer joven, en lesiones de alto riesgo, en lesiones que tienen, que está asociado carcinoma in situ. O sea que es bien clara la indicación de boost en este tipo de poblaciones. Cuando vamos a pacientes mayores de 65, 70 años, con un perfil muy benevolente, bueno, se puede prescindir del boost porque el beneficio, si existe, es muy limitado. Obviamente, la realización de boost implica una dosis mayor de radioterapia en esa mama, con un riesgo adicional de efectos secundarios mínimos, pero establecidos. Perfecto. Aldo, para ir finalizando y en base un poco a lo que mencionabas recién, que a veces nos preguntamos nosotros o es tema de discusión en un Ateneo, en cuanto a la irradiación o no. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, que se pueden beneficiar, ¿podría ser aplicable en aquellas pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama y que ya se hizo una cirugía conservadora y una irradiación o no? Hace más de 10 años tuvo un cáncer, se realizó una cirugía conservadora, se hizo radioterapia y si bien la reirradiación se podría llegar a plantear, dependiendo un poco del tipo histológico, de la edad, etcétera, podría plantearse una cirugía conservadora y más nada. Los estudios que hay de reirradiación de esta manera, para poder tener situaciones comparativas, son muy limitados. Hay que discutir muy bien la situación con la paciente, porque en ese caso el riesgo de efectos secundarios claramente es mayor y depende de una cantidad de factores, ¿no? Entre ellos, cómo fue el tratamiento de radioterapia anterior y cuál es el volumen que en este caso habría que abordar con el tratamiento. O sea que es planteable, no es obviamente una conducta estándar, ¿no? Lo que yo ahora cuando estábamos charlando, pensé que me ibas a preguntar, porque es uno de los temas más también de discusión, es qué hacer con los pacientes que recibieron un tratamiento de neoadyuvancia. Sí. ¿Qué hacer qué hacemos? ¿Irradiamos los ganglios? ¿No irradiamos los ganglios? Hoy la tendencia es, si la paciente tenía ganglio positivo clínicamente determinado, aunque haya una respuesta completa, el criterio es básicamente, hoy la tendencia es realizar un tratamiento de radioterapia adyuvante, exactamente. Hoy pensé que, porque es uno de los temas que siempre discutimos, sí, inclusive en los propios contenidos que compartimos, este es un poco el criterio. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si querés redondear algo más, Aldo. ¿Tenés algo más para aportar?
No, digo, quizás el comentario de que nosotros en la cátedra y en el hospital Pereira Rosell hicimos todo un análisis dosimétrico de los pacientes que tenían el perfil del Z11 y lo que sí notamos es que los perfiles de dosis que se llegan, los niveles 1 y 2, nosotros entendemos que serían subóptimos para lo que es el control de la enfermedad subclínica. Sin embargo, los resultados clínicos de los estudios dicen que realmente es suficiente con las dosis que están llegando a la axila. Así que no, digo, agradecerte la invitación y para compartir también esto con los colegas. Y bueno, estamos a las órdenes con todos para lo que necesiten. Bueno, Aldo, te agradecemos mucho nuevamente. Al profesor Aldo Quarnetti, muchas gracias. Muy claros los conceptos y el contenido, como siempre, en este curso de actualización para cirujanos generales del American College. Muchas gracias por todo, Aldo. Un abrazo Muchas grande y gracias a que ti, pases Juan. bien. Pasen bien. Chao, gracias.